Bueno, llegó el día. Empezamos con la masterclass de Wine Explorers y hoy el tema que elegí es blancos versus tintos. Así, simple. Y contar un poco de qué se trata, porque no todo el mundo sabe que hay variedades para empezar a hablar, ¿no? Hay variedades blancas, rosadas y tintas. Y de rosadas hay muchas plantadas, sobre todo en Argentina. Y a partir de esas variedades es que se elaboran vinos. De una uva blanca puedo elaborar vino blanco solamente, pero a partir de una uva negra o tinta puedo elaborar vinos blancos, rosados y tintos. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la maceración que tengan estas pieles, las del color, las propias del color, en los mostos. Y así van, por el tiempo de contacto, transfiriendo materia colorante justamente y así darle color a los vinos. A partir de las uvas rosadas no se logran vinos rosados, solo se logran vinos blancos. Un ejemplo que sorprende a veces es el Pinot Gris, considerado por el INB como variedad rosada. El INB es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Entonces, para poner un poco de nombres y historia, hay que saber que hay una ciencia que se llama ampelografía. Esto tiene una raíz y es vid y escritura en griego. Significa que ya desde hace mucho tiempo que se estudian las variedades de uva, pero esto que pasa más recientemente es la que permitió al mundo conocer el nombre de las uvas o ponerles una mención y así diferenciarlas. Entonces, dentro del universo de las variedades blancas tenemos nombres como, no sé, por ahí se animan ustedes, ¿no? Pero si uno piensa, ¿cuántas variedades blancas conozco? No sé. Decir Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés, Chenin, Riesling, Gewürztraminer, Semillon. Puedo seguir un rato, ¿no? Digo, a ver, ahora pienso en tintas. No sé, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Tempranillo, Sangiovese, Pinot Meunier, garnachas. Garnachas hay blancas y negras. En fin, puedo pensar y seguir. ¿Cuántas hay en total? Más de 3.000, así como estas, variedades viníferas. Entonces es interesante imaginarse las posibilidades que hay de vinificar como varietal, o sea, usando una única uva, y las infinitas posibilidades que hay de mezclar estas uvas y hacer los que se llaman blends o assemblage. ¿Qué más hace esto de la ampelografía? Reconoce estas variedades y su comportamiento. Porque algo que es también interesante de pensar es que las uvas no son ellas y solo se portan o dan lo que ellas son propiamente dicho, o sea, por los componentes que puedan tener, sino que es importante ver en qué medio se desarrollan. Depende una región, un país, un clima, un suelo. En fin, esto está un poco ligado al terroir, que ya vamos a hablar de eso y mucho, pero entonces tiene que ver con ese lugar que se le da a las uvas, quien las elabora también y así darle identidad a los vinos. Después hay algo bastante curioso y es que las uvas, propiamente las uvas, tienen características propias como algunas moléculas que las componen, las integran y esas son las que dan algunas notas aromáticas. Y esto es comprobable, no es que es una idea. Cuando yo pruebo un vino y digo, me recuerda a, o sea, se siente esto, lo otro, muchas veces tiene que ver con lo que llamamos aromas primarios. Y esto es porque las uvas contienen esas moléculas que están también asociadas a otras frutas o a otras flores o a otros productos de la naturaleza. Comparten esas moléculas aromáticas. Por eso no es solamente una idea. O sea, yo puedo estar equivocada, ¿no? Y puedo no sentir exactamente lo que tiene. Pero muchas veces identificamos los varietales justamente porque identificamos esas moléculas. Y la memoria olfativa nos hace reconocer esa característica propia y darnos cuenta si es una u otra variedad. Así que básicamente lo que quiero decir y defender un poco a los que catamos es que si bien a veces estamos influenciados y podemos conocer más o menos o tener más experiencia, menos catas hechas, podría, si yo tuviera una maquinita que pudiera detectar y identificar y reconocer los aromas, probablemente se parezcan a mucho de lo que nosotros a veces decimos. El orden de una cata, por ejemplo. Primero me imagino
como en cualquier propuesta gastronómica, haría primero los platos más ligeros y después los más fuertes, seguramente, ¿no? Bueno, el vino es igual. Empezamos por los vinos más ligeros, seguimos por los más de estructura y peso. Entonces, siempre, en general, armamos primero blancos, rosados, tintos. Ese sería el orden de vinos tranquilos, que llamamos vinos sin carbónico. Si hubiera con carbónico, lo pondría antes, exceptuando los dulces, ¿no? Que irían para el final. Entonces, para dejarlo prolijo, espumosos, blanco o rosado, depende. Vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos. Por eso puse este orden acá. Ahora, si tuviera una cepa tinta muy ligera, suave, delicada, elegante y demás, y tuviera un blanco con peso, carácter, tal vez con crianza en barrica y demás, podría cambiar el orden. O sea que no es siempre igual y matemático. Realmente hay que catar el vino y tomar esta decisión. Pero bueno, a veces los platos también un poquito nos llevan a eso. A veces hay rosados bien ligeros y blancos con peso. Entonces también podría cambiar el orden. Pero la regla general dice colores claros primero y después los oscuros. Otro punto bastante interesante es que en un tiempo en este país había más uva blanca plantada que tinta. Y esto es porque, bueno, también un poco el consumo llevaba a eso y gustaba más. Después eso se revirtió con el tiempo y hoy sí podemos decir que Argentina es un gran productor de vino tinto y en un tiempo, de hecho, era la cepa Bonarda, la que ocupaba el mayor lugar en producción. Hoy es el Malbec. Cuando estaba segunda antes, bueno, le ganó a la Bonarda, pero bueno, siguen siendo dos cepas muy importantes. Y en cuanto a blancas, curiosamente, la variedad más plantada en la Argentina se llama Pedro Jiménez. Y la que sigue es Torrontés, que es nuestra cepa insignia. Como es el Malbec en tintas, el Torrontés es blanca, se llama Torrontés riojana y se encuentra en distintas regiones del país, sobre todo en el norte, en la provincia de Salta. Nos pasa un poco a todos que, de hecho, cuando elegimos una cepa por sobre otra, es porque esperamos encontrar alguna tipicidad. Llamamos a ese carácter, a ese reconocer en una cepa alguna característica que nos pueda gustar por sobre otra, ¿no? Entonces, en la búsqueda a veces está esto de, ay, pero parece, no parece y demás. Bueno, lo cierto es que no siempre es tan obvio. Así que por ahí en algunos casos es muy fácil y en otros casos es muy difícil darse cuenta de qué es. Y no sería tampoco algo por lo que nos tengamos que preocupar demasiado. De hecho, nosotros, por ejemplo, no sé, en la escuela, no sé, en una cata ciegas, vale poquito puntaje decir qué es. Lo más importante es describir, encontrar atributos, poder armar y ordenar una cata por pasos. Ese es el objetivo mayor y el que nos sirve también para contar a otros qué encontramos en cada vino, más que adivinar qué uva es. Pero bueno, lo cierto es que a veces es muy evidente, ¿no? Hay cepas que tienen ese carácter, esa personalidad que se hacen muy, muy obvias y demás. Pero bueno, puede ser más o menos divertido adivinar la uva. Siempre igual hay que entender, de nuevo, que no es la cepa la única que habla. Habla un lugar, habla un productor, habla un año de cosecha, en fin, hay un montón de variables. Identificarlo todo lleva tiempo y mucha cata. Decimos, es duro, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Bueno, y hablando un poco de mitos, de cosas que se estilan o se escuchan, es, bueno, vinos blancos con carnes blancas, vinos tintos con platos más oscuros o carnes, ¿no? Después se dijo mucho tiempo, no, nada que ver, cada uno lo toma como quiere. Y sí, yo creo un poco eso y aliento a que la gente pruebe y que, no sé, cada consumidor finalmente siempre va a elegir qué comer y qué beber, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay algo que bastante piola y funciona y es vinos claros, platos claros, vinos oscuros, platos oscuros. Porque si uno empieza a ensayar con esto, resulta que hay una armonización natural, una sinergia que se da entre plato y bebida que va bien. Yo puedo tener una pasta que dice, bueno, pasta con tintos. Sí, pasta con tintos si tiene boloñesa, pero si yo le pongo aceite de oliva
y nada más, va a ir muy bien con vino blanco. Entonces no es la pasta la única que cuenta, sino una preparación, un acompañamiento. Esto pasa también con carnes. Las carnes, hay carnes blancas, magras, hay carnes rojas, hay carnes más grasas. En fin, hay una cantidad de elementos que influyen y que hacen a esta elección la mejor oportunidad. Yo sí creo que hay que disfrutar de esto y elegir siempre. Y después me puedo encontrar con algunas rarezas. Por ejemplo, yo puedo encontrar una botella que dice blanco de Malbec. Y uno dice, no, alguien se confundió y no. Yo puedo tener una uva negra y si no dejo en contacto esas pieles que se llaman orujos o bollejos con el mosto o jugo de uva, bueno, va a salir algo blanco. Si yo agarrara una uva y háganlo una uva tinta negra y aprieto y estrujo, sale un jugo blanco. Entonces va a cambiar el color en función al tiempo que yo deje en contacto esa piel con ese jugo. Así que siempre puedo encontrar un vino blanco a partir de una uva negra. Por eso aparecen en las etiquetas algunas opciones de rosados, que veo, no sé, rosado de Syrah, de Malbec, de Cabernet. Y también pasa, y esto es más común, en los vinos espumosos, o sea, vinos que tienen carbónico, decimos en burbujas. Además es una categoría que me encanta. Pero ahí sí participan muchas veces, y la mayoría en realidad, cepas tintas, por ejemplo, el Pinot Noir. Y vemos vinos blancos, pero sí hay uva tinta. Y esto aporta otras características, de nuevo, porque esas uvas tienen atributos, tienen carácter, tienen aromas, tienen lo suyo. Entonces, en la combinación y en este gran trabajo que hacen los hacedores del vino, es que, bueno, sorprenden las distintas propuestas que aparecen siempre en el mercado. Y este programa, mi programa Masterclass, que estoy feliz. Y hoy un tema lindísimo, el Malbec, uva insignia, bandera de la Argentina, y una invitada muy especial, Claudia Erazo, que hoy reside en Lima, sommelier argentina, y que va a contar sobre esta ciudad y país que ella eligió vivir y todo lo que pasa, un poco con el Malbec y un poco que pasa con la gastronomía limeña. Tanto para hablar del Malbec. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿De dónde viene esta uva? Bueno, de Francia, particularmente del sudoeste francés, y se la identifica hasta hoy con la región de Cahors, donde es protagonista el Malbec. No varietal, pero sí muy importante en los cortes de vino que se hacen en esa región, justamente con la denominación de origen Cahors. También es muy representativa de Burdeos, aunque en una proporción menor. Bueno, hace y participa en algunos casos de estos grandes vinos de la región de Bordeaux. Llega a la Argentina mucho tiempo atrás, de la mano de un ingeniero agrónomo, Michel Puget, en el año 1853. No es menor el dato, porque hay una fecha de la que voy a hablar en un ratito, que, de alguna manera hace hasta hoy una celebración importante, ¿no? Y refiere al ingreso de la cepa al país. Esta llegada de este señor fue impulsada por Sarmiento antes de su presidencia. Se conocieron en Chile porque Michel Puget vivía allá y hizo traer a Argentina varias cepas, incluidas el Malbec. Esto, parece parte de una historia que sí lo es y tiene su relevancia, pero hay un dato bastante curioso, o a mí al menos me llama mucho la atención, y es que todo esto sucede aún antes de que Pasteur, también en Francia, hablara de la fermentación alcohólica. Porque a veces nos cuesta, ¿no?, relacionar y poner como juntas las historias, pero es un montón esto. Porque cuando todavía no estaba del todo fundamentada y no se hablaba de la microbiología, y Pasteur, que entre sus grandes aportes fue explicar
básicamente cómo llegábamos a los vinos. Por supuesto que con todo lo que después pasó, bueno, no hablaba de otro tipo de vinos, que es lo que quieran, pero antes de él se hablaba más de dioses que de otra cosa. Y él, como químico, bueno, pudo explicar y fundamentar la fermentación alcohólica. Y Sarmiento tuvo la visión de traer cepas al país antes de que esto suceda, pocos años, pero un poquito antes. Así que es relevante, es impresionante la visión de este gran prócer argentino y el enorme aporte que hizo también respecto a la vitivinicultura del país. Traigo el año 1853 de nuevo porque fue el 17 de abril que se funda la primera escuela agrícola y así hasta hoy se celebra el Día del Malbec, o por lo menos se decidió esta fecha simbólicamente para hacer un festejo que de hecho es internacional, porque bueno, se origina en Argentina, pero lo cierto es que se replica en distintas ciudades del mundo y se hacen eventos de alguna manera poniendo en valor esta cepa que nos ha dado tanto a los argentinos afuera. Sin dudas, sirvió encontrar una cepa que represente un vino tinto, aunque ya vimos, ¿no? Se pueden hacer vinos blancos a partir del Malbec también, o rosados, pero bueno, en cuanto a tintos, realmente internacionalmente fue muy aceptado y gusta el Malbec, se pide Malbec, se lo reconoce, inclusive de alguna manera abrió puertas para que en otros países se elabore Malbec. Países que fueron a buscar esa cepa y la empezaron a plantar o le empezaron a prestar más atención porque ya se sabía que en Argentina daba excelentes resultados y que había un consumidor internacional que la apreciaba muchísimo. Así que 17 de abril cada año celebra el Día Mundial del Malbec y un montón de ciudades en el mundo se hacen eco de ese festejo, haciendo bueno, eventos geniales que vale la pena promover y compartir también. Malbec no se llama, o sea, no se la reconoce con ese nombre, muchas veces porque traducida significa mala boca, Malbec, pico, de pico, ¿no? Entonces tenía una connotación algo negativa, cuando en realidad quien descubrió esta cepa tenía ese apellido escrito con CK. Pero bueno, los franceses le pusieron otros nombres, Cot, con T final, Cot, y Auxerrois. Bueno, no importa, viene de un lugar y resulta que usaron esos nombres. Esto sucedió hasta hace relativamente poco, cuando Argentina hace este tremendo trabajo de comunicación y exitosísima inserción y de esto que vemos, ¿no? Que el Malbec se conoce en el mundo y que Argentina se destaca y empieza a ser visible en gran parte por el Malbec. Entonces, ¿qué hace Francia? Bueno, Francia dice, no, pero entonces venía bien la cosa, no estaba tan mal, ni llamarlo Malbec, ni hablar de esa uva. Así que lo cierto es que de repente uno va a una feria internacional y empieza a ver stands que dicen Malbec de Francia. O sea, se dio la vuelta. Cuando la vida entera Francia se ocupó por hablar de sus lugares de origen y poner un poquito de costado las cepas que los protagonizaban, entendiendo que el terroir es un conjunto y que la cepa no podía ser protagonista, a partir del tremendo trabajo que hace Argentina, Francia empieza a decir que ellos tienen el Malbec y que tienen vinos maravillosos gracias al Malbec. Lo cual es cierto, porque la verdad que los vinos están muy bien y cada vez mejor, porque bueno, también se han adaptado, han aprendido también. Así que esto me trae un poquito un cuento que no es francés, es español, pero alguien dijo una vez, hablando con un viticultor muy territorial de un pueblo de España, que cuando llegó un agrónomo argentino dijo, ¿qué me va a explicar él a mí, que yo tengo de toda la vida y de generaciones de hacer esto? Y el dueño del viñedo le dijo, cuidado, nosotros fuimos en barco, ellos vinieron en avión. Entonces, no está todo dicho, ¿no? Esto es dinámico, se aprende y bueno,
nos pasa, y con un poquito de orgullo lo digo, es Francia miró a Argentina, le aprendió a Argentina y hoy usa el nombre Malbec para sus vinos de Cahors. Por su lado, Argentina también sabe mostrar muy bien los Malbec con distintos perfiles, porque la verdad es que no es lo mismo un Malbec del norte que de la Patagonia. No puede ser igual y nadie pretende que lo sean. Así que tienen la identidad del lugar. También acá está el trabajo de la gente, de agrónomos por sobre todas las cosas, y por supuesto los enólogos que ya ven el vino terminado y ven hacia dónde quieren ir. Entonces deciden puntos de cosecha, deciden rendimientos, deciden, no sé, inclinaciones, alturas, sistemas de conducción, todo en función al lugar. Así que Malbec podemos encontrar infinidad. También es cierto que existen lo que llaman los clones de Malbec, o sea, las plantas. Esto por ahí, para ir un poquito más atrás, nos dice, bueno, ¿cómo se reproduce una planta? Bueno, hay formas, y esto hace que las plantas sean muy parecidas, prácticamente idénticas, pero no son exactamente iguales. Y esto con los años, el tiempo, los viajes y demás, hizo, y se puede ver hasta en un vivero, esto no es inaccesible para cualquiera, o sea, se puede averiguar un poquito, se sabe que existen distintos clones de Malbec, así que en función al lugar, el agrónomo decide qué clon plantar y dónde. Así que, como verán, las posibilidades son muchas. No es que hay el Malbec, yo ya entendí, ya sé catar, ya entendí, ya me doy cuenta, sé reconocer. No, porque hay muchas cosas que juegan un poco para darle identidad a cada vino y los hace, como siempre decimos, ¿no?, únicos, irrepetibles. Es el terroir, es la cepa, es las posibilidades que tienen cada variedad para expresarse. Y bueno, y buscarle el mejor momento. Y para esto también hay mucho para decir, porque si hay algo que podemos destacar de esta cepa es que es muy amable. Si yo tuviera que buscar un adjetivo para el Malbec, y me gustó mucho usarlo siempre, es su facilidad, ¿no? Es muy bebible el Malbec. O sea, la verdad que es una cepa que nos deja bien. Va con un montón de comidas, van con distintas preparaciones. En todo caso, hay algunas de más peso y más fortaleza, ¿no? Y hay otros más suaves y más ligeros. Pero bueno, con cada matiz siempre podemos decir que en general es una cepa muy fácil, muy agradable, que nos gusta mucho y que siempre es un orgullo poder llevarla a una casa, compartirla en una mesa de amigos y ni hablar, llevarla de viaje. Salir de Argentina y llevar un Malbec a probar a otras ciudades, a otros países, bueno, nos hace quedar requete bien. Y yo diría que si van a un restaurante o a una vinoteca, traten de buscar a un buen sommelier que los oriente, porque lo cierto es que si uno dice, bueno, yo quiero, no sé, llegás y decís, quiero llevarme un Malbec. O sea, es dificilísima esa pretensión, ¿no? Si no da más detalle. Así que alguien que pregunte bien, para orientarlos bien, va a ser clave. Desde norte a sur, toda la Argentina elabora Malbec. Inclusive las nuevas regiones. Se elaboran Malbecs en Córdoba, en Buenos Aires. O sea, no es solamente eso que conocemos y sabemos que va a estar bien. Por supuesto que hay Malbec de mayor tradición, porque lo hacen bodegas más tradicionales y lo siguen haciendo igual de bien o mejor. Y están las nuevas, las chiquitas. Hay vinos sencillos, sin pretensión, súper accesibles, y los hay costosos, importantes, que merecen botella, porque realmente son vinos que están pensados para eso. También en bodegas nuevas y en las tradicionales. Así que la idea de solamente deslizar la uva termina siendo algo bastante difícil y trabajoso para quien los tiene que guiar. Pero
las sorpresas pueden ser igual de buenas y enormes, ¿no? Así que, y bueno, sin dudas también algo para mencionar es la creación y haber de alguna manera, diría una palabra curiosa, pero es refrescado el concepto de denominación de origen controlada que se inicia para Luján de Cuyo, para el Malbec de Luján de Cuyo, cuando en un principio un grupo pequeño de bodegas que después fueron ampliadas y se sumaron otros actores para aportar a esa mención de Malbec en Luján con determinadas leyes que permiten la utilización de las siglas DOC. Así que también se puede encontrar eso en Mendoza, además de otro montón de Malbecs maravillosos que hacen a esta diversidad fantástica que ofrece nuestra cepa insignia, bandera, y de nuevo, por la que Argentina salió al mundo y se hizo tan conocido. ¿Qué es un menú de pasos? ¿Dónde voy para tener esta experiencia? ¿Y qué son los pasos? Los pasos en una comida es, bueno, por ejemplo, puedo, no sé, elegir una entrada, un plato y un postre, y ahí ya tengo 3 pasos. Pero si voy un poquito más, bueno, a lo mejor en el medio va algo, ¿no? O empiezo con otra cosa. O sea, antes de la entrada tengo como un aperitivo, tengo algo para iniciar. Esto es una propuesta que hacen muchos restaurantes que empiezan a verse más seguido y hay regiones que se están volviendo casi, no sé, es ineludible. Es como que todos queremos ir y a probar y a conocer, porque es una forma que tiene la cocina para mostrar lo que hace del mejor modo. Y esto, por supuesto, va de la mano con la propuesta de bebidas, porque, bueno, puede ser que para cada paso se elija un vino en concreto o otra bebida que no sea vino, ¿no? Pero un trabajo que se hace en conjunto desde la cocina y el salón. Si hay un sommelier, bueno, va a estar a cargo de esa elección. Si yo tuviera que armar y si lo piensan, ¿no? Uno empieza en un menú, bueno, con algo ligero, ¿no? ¿Cómo empezamos? Con algo suave, no sé. Y después vamos a ir con algo más fuerte y después vamos a terminar probablemente con algo dulce, ¿no? No empezaría nunca al revés. Bueno, lo mismo pasa con las bebidas. Tendría que empezar por lo más ligero y suave para irme después o ir avanzando en propuestas más de peso y estructura. Entonces, como para hacer un ejercicio, yo podría empezar un menú con ¿cuál es el aperitivo ideal? Una copa de espumante, burbujas, algo elegante, suave, ligero, rico, en fin. Y empiezo que puedo tomarla sola o con alguna, no sé, alguna brusqueta, no sé, algún alguito como para acompañar. Después voy a ir con una entrada y probablemente piense en un vino blanco. De nuevo, la idea es algo ligero. Y después puedo ir avanzando en la medida que entienda cuántos pasos son, ir subiendo el nivel de los vinos. Más pasos son, curiosamente, invitan a más vinos blancos. Uno pensaría que enseguida voy a los tintos. Lo cierto es que la gran mayoría de estos menús invitan o son para vinos blancos. Sobre todo por el tipo de preparaciones. Es muy difícil pensar que en un menú yo voy a tener 5 platos de carne. Sí puedo tener entre una cosa y otra verduras, algún arroz, hasta alguna sopa fría o caliente. Puedo tener algo de pesca, puedo tener algo ligero pero con alguna salsa o algo, alguna cocción, algo más contundente. Pero voy a llegar a la carne probablemente si tuviera muchos pasos, que los hay, y menús geniales que tienen muchos pasos, a lo mejor en el número 7, 8 aparece la primera carne y tal vez la única de un menú. Después hay costumbres que son tal vez no tan nuestras, pero en Europa se usa y se estila y es no tan sofisticado al fin y al cabo, que son los quesos antes del postre. Es como un prepostre. Eso da juego a una cantidad de bebidas. Puede ser infinito, porque yo podría armar un menú solo de quesos.
empezar con, no sé, los quesos más suaves y terminar con los más fuertes. Y así hacer un recorrido por una cantidad de bebidas increíbles. Créanme que se puede de todo, se puede con cerveza, se puede con sidras, se puede con coctelería y después alcoholes más importantes hacia el final. El punto es pensar como un ejercicio práctico y fácil y entender que hay juego en la medida que haya producto y haya variedad de bebidas. A veces suena agotador y podría parecer demasiado pensar que un vino para cada plato cuando son demasiados pasos. Es cierto, y muchas veces por eso se elige un vino que vaya bien con 2. Entonces, a lo mejor son, no sé, 7 pasos y son 4 vinos. Y eso sería casi arte, porque lograr además que un vino vaya de manera ideal con 2 platos o igual de bien, ahí hay un gran trabajo de las dos partes, ¿no? Cocina y salón. Para hacer un repaso del menú de pasos y las bebidas que pueden integrarlo, empezamos con los vinos o tragos. Puede ser un cóctel, no sé, ligero en alcohol, sobre todo, de buena acidez, fresco. Y avanzar en la medida que los platos también van sugiriéndonos y proponiéndonos un poco esta elección especial de bebidas. ¿Cómo terminaría algo así? Y bueno, con alcoholes más fuertes. Ahí es donde los destilados y licores tienen protagonismo. ¿Podríamos armar un menú, no sé, acompañándolo y todo maridándolo con whiskies? Sí, se puede. Podemos entrar en eso también. Pero bueno, vamos a ir a algo más tradicional y cómo llega un momento en el que necesitamos, o viene bien, algo más, con mayor presencia, porque venimos de comer, de beber, bueno, probablemente nos tome un par de horas, un buen rato por lo menos. Entonces llega el tiempo de esas bebidas que pertenecen a otra categoría que es destilados. Así como para hacer un repaso súper simple, separar bebidas fermentadas de destiladas es una buena idea porque así no queda todo en un conjunto de vinos y otros que no se sabe cuántos son. Las bebidas fermentadas más importantes son 4 y 3 que las que conocemos bien en Argentina, ¿no? Que son vino, cerveza y sidra. Después quedaría el sake y también la hidromiel. Pero bueno, de eso vamos a hablar otro día. Así que puede ser que un menú de pasos empiece con una cerveza ligera, pero entonces, y puedo armar un menú completo con cervezas. Terminaría con una negra, con una stout, no sé, con una cerveza más oscura, de mayor, hasta de menos burbuja probablemente, más densa en boca, más cremosa, chocolatosa por ahí, un poco de ahumado. Como pensamos en una comida, ¿no? Que voy como subiendo en intensidad. Pero si elijo destilados para cerrar, bueno, ahí entran postres que quedan increíbles. Por ejemplo, con chocolate. Bueno, todo queda bien con el chocolate, ¿no? Lo que nos gusta el chocolate nos resulta bastante fácil. Pero cuando llega ese momento, yo puedo ir con algún vino tinto, ¿por qué no? Tiene que tener fuerza. Puedo ir con un fortificado, o sea, un vino, pero que tenga presencia de alcohol, que haya sido intervenido con alcohol. Puedo tener algo menos alcohólico, pero que igual es dulce y es alguna cosecha tardía. Puedo ir al destilado, puedo ir con un destilado de vino, sería un coñac, por ejemplo, u otro brandy. Puedo ir con un whisky, tengo un montón de opciones. Puedo ir con un ron y busco ahí un maridaje regional increíble, ¿no? Porque, bueno, los países de Centroamérica tienen buenísimos chocolates y, por supuesto, son elaboradores de ron. En fin, tengo un juego enorme. Pero si me quedé con ganas de algo dulce, porque hasta acá nombré todos productos secos, o sea, sin presencia de azúcar, si quiero ir con algo más, me voy a la categoría de licores. Entonces casi que tengo en una bebida el cierre de un producto con alcohol y también con azúcar. Entonces puedo
beberlo solo o acompañarlo tal vez con algo ni tan dulce para lograr un poquito de contraste y que no sea tan empalagoso, ¿no? O sea, que tenga un poquito más de frescura. Hay licores fantásticos. Uno pensaría en un licor casero, no sé, un limoncello, sí, pero también hay licores, productos bien sofisticados, muy logrados y que tienen alcoholes bases importantes y una gran receta atrás, en algunos casos muy antigua, y que hacen a que esta categoría sea muy apreciada. Es decir, la idea es ir acompañando cada plato con bebidas que vayan acorde y de alguna manera también dejarnos sorprender y abrir el universo de bebidas. Por ejemplo, algo que está empezando a llegar a Argentina finalmente y muy bienvenida son las grapas. ¿Qué es la grapa? Bueno, es un destilado de orujos. Se logra a partir de las pieles de uva. Italia ha sido un gran promotor de esa bebida. España, Francia también desde siempre. Otros países como Grecia, Portugal los tienen y muy buenos. Y Argentina empieza a desarrollar grapas con las uvas nuestras. Entonces por ahí tenemos una grapa de Malbec, una grapa de Moscatel, una grapa de Chardonnay. Esto es genial porque yo puedo cerrar un menú con una grapa y de repente, no sé, acompañarlo con un postre de frutas más ligero. Son bebidas que son aromáticas, alcohólicas, sí, llegan a 40 grados, pero bueno, sostienen bien un final de comida. Prácticamente actúan de digestivos. Y esto, de nuevo, tiene que ver con alentar al sector productivo para que nos sigan sorprendiendo con propuestas nacionales, en algunos casos serán importadas, pero que hace al desarrollo de una viticultura que sigue creciendo y a ese consumidor que se vuelve más curioso en la medida que las propuestas llegan. Porque nadie va a decir, a mí me gustaría probar un destilado de las manzanas, si jamás, no sé, lo probé ni sabía que existían. Pero en la medida que haya oferta, seguramente habrá demanda.